¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí en otra oportunidad que nos concede el Señor para compartir una palabra para el día jueves. Siempre estamos, ¿verdad? Transmitimos esta palabra martes y jueves de 6 a 7 de la noche en esta oportunidad, ¿verdad? Debido a las circunstancias en que estamos, ¿verdad? Que podemos a través de este medio llegar a las personas, a las vidas que no conocen al Señor con una palabra para su crecimiento espiritual y para que sean edificados en Cristo y para que aquellos que no pertenecen al reino de Dios puedan ser añadidos a este reino. En esta oportunidad Dios me ha concedido el poder dirigirme a ustedes acerca de 5 fases, ¿verdad?, de nuestro crecimiento espiritual en Cristo. 5 fases en las que nosotros maduramos en Cristo. Si nosotros podemos ver esta comparación que hacemos en este día, nosotros vamos a poder entender cómo nosotros podemos espiritualmente crecer y irnos ensanchando, irnos avanzando en el propósito eterno de Dios. Quiero hacer una oración en este momento antes de comenzar a exponer, ¿verdad?, la palabra en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos llegamos en este momento. Que tu presencia, Señor, inunde los corazones a través de este medio, Señor, de Facebook Live. Que muchas personas puedan ser edificadas, puedan ser atraídas al camino del Señor y puedan madurar en ti, Señor Jesús. Declaramos, Padre, que en este tiempo, Señor, todo el ámbito espiritual de la mente y el corazón de la gente, Señor, es sintonizado con tu Espíritu Santo. Padre, es llevado a un perfecto balance en Cristo Jesús y nosotros podemos hacer frente a este tiempo, Señor, con valentía, con la fe de Dios, a lo que tú nos has llamado, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amados, las escrituras nos señalan en el libro de Salmos que dice el salmista David: mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y entonces me deleité en aquellas cosas escritas que en tu libro fueron luego formadas. Entonces, queremos ver en este momento cómo cuando un ser humano se desarrolla, así como pasa la etapa de la niñez hasta llegar a la adultez, hay 5 fases espiritualmente en las que nosotros vamos en una semejanza a nuestro desarrollo físico. Hay un desarrollo espiritual que se asemeja a lo que el hombre, ¿verdad?, en las fases de su desarrollo va pasando. Es decir, en primer lugar, nosotros nacemos y asimismo, en sentido espiritual, se nace por la fe. Por la fe nosotros nacemos. Nosotros tenemos que entender que en el momento en que nosotros obtenemos la fe de Cristo, la fe de Dios, y nosotros comenzamos a crecer en ese ámbito espiritual, nosotros hemos nacido, pero en realidad en el ámbito visible nosotros no vemos nada de lo que ha acontecido de que nosotros nacemos por fe, porque comienza un crecimiento interno dentro de nosotros. Y es en este ámbito que el salmista David dice: mi embrión vieron tus ojos. Pero quiero que note la palabra, luego que él dice mi embrión, es decir, el nacimiento espiritual es como algo embrionario, donde Dios no ve el nacimiento espiritual como que comenzó con esa criatura fuera del vientre, sino que para Dios el crecimiento espiritual comienza desde adentro. ¿Ve? Por eso dice: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, en el ámbito de la fe, en el ámbito espiritual,
nosotros comenzamos en la vida de Dios como si fuera un embrión. Nuestra fe, nuestra vida espiritual comienza en una etapa embrionaria, por decirlo así. Y entonces, ¿qué consiste? ¿Qué tiene que ver esto de que nosotros espiritualmente, cuando nacemos en la fe, somos un embrión? ¿Qué tiene que ver? En que un embrión lo único que puede hacer es ver tus ojos, ver los ojos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Este es el ámbito donde nosotros comenzamos a ser desarrollados para ver todo lo espiritual como Dios lo ve. En esta primera fase, así que nosotros tenemos que entender que se nace por fe porque yo comienzo a ver espiritualmente. Yo comienzo a ver, ¿verdad? Por medio de los ojos de Dios. Mi embrión, ¿qué vio? ¿Qué vieron? Tus ojos. Es decir, la fase inicial de la fe, y estoy solamente hablando de la fase inicial de la fe, tiene que ver con que nosotros nos desarrollemos a mirar directamente a los ojos de Dios. Esto es muy importante porque si nosotros no entendemos cómo realmente se origina nuestra fe, cómo realmente comienza nuestra fe, nosotros podemos llamar que las personas han comenzado en Cristo en una manera equivocada. ¿Por qué? Porque estos principios que yo te estoy compartiendo en este día a lo largo de las Escrituras, vamos a ver que el Señor fue demostrándolo y fue haciéndolo ver en sombras por toda la Escritura hasta que a través de Cristo nosotros podemos ver el panorama completo o el desarrollo completo de cómo nosotros nos iniciamos en este camino espiritual, en esta vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que Dios nos introdujo al ámbito espiritual. El hombre en el ámbito espiritual fue que se desconectó de Dios. Nosotros nos desconectamos, nosotros nos salimos de un ámbito. Cuando nosotros morimos, cuando el primer hombre llamado Adán murió, se salió de ese ámbito espiritual. Entonces, la fe es el proceso en el cual nosotros fuimos reconectados al ámbito espiritual, fuimos reconectados con Dios. Y lo hicimos mediante la fe de Cristo. Por eso cuando Cristo estando hablando sobre estos asuntos con sus discípulos, Él les dijo, tengan la fe de Dios. Eso está en Mateo, cuando Él les está hablando de cómo nosotros todo lo que digamos puede ser hecho. Pero en este ámbito, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, Él le está hablando de acerca de esta fe espiritual en la que ellos han comenzado. No solamente está hablando acerca de la fe para obtener cosas de Dios, sino cómo nosotros vamos madurando y creciendo en Dios. Por eso Él les dice, de modo que si ustedes van a llegar a que todo lo que digan les será hecho. Si alguno dijere a este monte, dice, quítate y échate en el mar. Entonces, ¿cómo él inició esta conversación? Inició esta conversación diciéndole la versión pechita, que es la versión aramea de las Escrituras, de donde viene, ¿verdad?, todo el formato hebreo de las Escrituras, ¿verdad?, desde el antiguo. Entonces, en la versión nos dice, tengan la fe de Dios, ¿verdad? En la versión Reina Valera se nos dice, tener fe en Dios, pero en el lenguaje original significaba a cómo nosotros éramos desarrollados en la misma manera en que Dios, ¿ve?,
en la misma manera en que Dios desarrolla su propia fe. Eso es lo que significa. O sea, es tener la fe de Dios. Es decir, todo lo que es fe proviene de Dios. Todo lo que es la fe que nosotros hemos aprendido de Cristo, en realidad es la fe de Dios. En realidad es como Dios mismo, como creador, logra todo su propósito eterno. Entonces, Dios lo que nos está diciendo es para que nosotros, siendo la iglesia, podamos colaborar en lo que es el propósito eterno de Dios, en ese propósito invisible, nosotros tenemos que tener su fe. No nos está hablando de la fe desde un punto de vista humano, nos está hablando de la fe desde un punto de vista eterno, desde el punto de vista del origen del corazón de Dios. Entonces, la segunda fase de la fe, luego que nosotros nacemos, ¿verdad? Obviamente gateamos, pero a lo que nos dirigimos por primera vez es a caminar. Entonces, en segunda fase se camina por la fe, así como el hombre camina, así como una criatura, un niño, ya aproximadamente 1 año, ¿verdad? Va dando sus primeros pasos. Entonces, se camina por fe en el ámbito espiritual. Vamos a segunda carta de a los Corintios, ¿verdad? A los Corintios, el capítulo 5, el versículo 7, segunda carta a la iglesia de Corinto, que son los Corintios, el capítulo 2, versículo 7, nos dice así. Dice así la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque nosotros sabemos pues y estamos convencidos de que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes de nuestro Señor. Por este motivo, confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor. Por eso decimos, ¿verdad? Por eso Él dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, luego se refiere y nos dice, por este motivo, por esta razón, confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor. Y nos esforzamos para que, ya sea presentes o ausentes, les seamos agradables. De esto se trata. Cuando nosotros entonces comenzamos a caminar por fe, es cuando nosotros con el motivo de agradar a Dios, ¿ves? Comenzamos a dar nuestros primeros pasos de obediencia al Señor. Es decir, comenzamos nosotros en este ámbito de la fe, como veníamos hablando, estamos hablando de lo invisible en nosotros. Todas las primeras 4 fases del desarrollo de la fe, en realidad es algo que comienza a suceder dentro de nosotros. En realidad es algo que comienza a suceder en la área invisible. Y cuando nosotros llegamos a la 5ª fase de fe, es lo que en realidad comienza a desarrollarse de una manera visible en nosotros. Pero es preciso que nosotros entendamos que la mayoría del desarrollo de la fe tiene que ver con el fundamento de lo que no se ve dentro de nosotros. Entonces, la segunda característica, que es caminar por fe, tiene que ver con que nosotros comenzamos a agradar a Dios.
con el inicio de nosotros comenzar a agradar a Dios. Y esto tiene que ver con nuestros motivos, que nuestros motivos comienzan a ser examinados por el Espíritu de Dios y Dios comienza en nosotros a poner sus motivos. Dios comienza en nosotros a causar que el esfuerzo nuestro vaya siendo dirigido a lo que Dios nos inspira, a lo que Dios nos inspira a tomar decisiones en nuestros primeros pasos. Entonces, de eso se trata, así como un hombre común físicamente comienza a caminar, entonces nosotros espiritualmente comenzamos a caminar cuando estamos pendientes de en todo serle agradables a Dios. De en todo lo que comenzamos a hacer, queremos serle agradables. Entonces, pasamos a la tercera fase, que es cuando ya hemos nacido, ya comenzamos a caminar, pero entonces nos dirigimos a correr. Es decir, corremos por la fe. Nosotros en el ámbito de el espíritu comenzamos a avanzar o comenzamos a tomar velocidad por medio de la fe. ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo en realidad cuando nosotros comenzamos a correr por la fe? Y quiero que vayamos en este momento a Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? A los Hebreos. Capítulo 12, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos ya los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La versión Reina Valera dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos comenzando en el ámbito espiritual, nosotros vemos en esto un largo camino y nosotros comenzamos paso a paso. Mientras nosotros comenzamos a avanzar en la fe, nosotros estamos corriendo esta carrera. Es decir, nosotros entendemos que en el ámbito espiritual hay que darle con todo. Es decir, nosotros tenemos que rendirlo todo. Por eso, cuando nosotros hablamos de correr, nos está comparando cómo Cristo soportó la cruz, cómo Cristo soportó todo lo que estaba en la cruz, despreciando el oprobio. Es decir, cuando nosotros comenzamos a correr espiritualmente, es cuando entendemos
que existe una oposición en este ámbito espiritual, que existe una oposición en este ámbito de la fe, y nosotros tenemos que darle con todo para alcanzar el propósito eterno. Nosotros comenzamos a entender que ya nosotros hemos puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Como ya bien hemos hablado, que si ya tú naciste, ya se supone que tus ojos estén puestos en Jesús, que si ya tú estás caminando, ya se supone que dentro de ti tú has resuelto agradar a Dios, que en tu corazón lo que te motiva es agradar a Dios. Pero en tercer lugar, en el ámbito espiritual, tú comienzas a correr cuando tú comienzas a soportar todo el oprobio, tú comienzas a soportar la oposición, tú comienzas a soportar no en sí solamente oprobios que vienen de personas, sino toda la oposición del mundo que se opone a ti para llevarte al propósito eterno. Tú comienzas a correr cuando tú eres capaz de soportar el oprobio a causa de la fe de Cristo. Y es entonces cuando tú comienzas a correr, porque sabes que hay alguien que quiere robarte. En el ámbito espiritual hay alguien que quiere quitarte tu herencia. Pero tú comienzas a entender de alguna manera que lo que te fue entregado en Cristo como un regalo es necesario protegerlo. Es necesario proteger la herencia que Dios te ha dado. Y es entonces cuando por la fe, en tercera fase, nosotros comenzamos a correr la carrera. Entendemos que hay una competencia espiritual donde ya tenemos la recompensa en Cristo, donde ya tú comienzas a dominar el principio de que en Cristo Él es tu misma recompensa. Él es el galardón que ya te fue entregado. Es decir, no es un galardón que tú vas a recibir solamente en el futuro, sino que tú entiendes que el autor y consumador de la fe te fue facilitado para que tú avances en este ámbito espiritual. Tú entiendes que Cristo mismo viene a ser tu avance en el ámbito espiritual. Es Cristo mismo. Pero todas estas fases de fe, tú tienes que entender que es como Cristo va desarrollándose, dentro de ti. Y tú tienes que entender que el principio es que Cristo quiere avanzar a través de ti. Cristo no te quiere ver ignorante en los asuntos espirituales. Cristo nos motiva a llegar a las dimensiones de madurez. Cristo nos motiva a subir a las dimensiones de la madurez. ¿Y cómo nos motiva? Haciéndonos avanzar espiritualmente. Dios te quiere hacer avanzar espiritualmente. Pero no se queda allí. Luego de nacer por fe, luego de caminar por fe, después comenzamos a correr por fe, pero en cuarto lugar se pelea por la fe. Y es por eso que las escrituras nos dicen, exhortando el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, ¿verdad? En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 12, Pablo lo anima con estas palabras: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que entender
que el resultado de la batalla de la fe tiene que ver con obtener la vida eterna. Y es preciso entender, ya hemos dialogado anteriormente sobre esto, que la vida eterna, según las Escrituras, es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Es decir, cuando nosotros comenzamos a pelear la buena batalla de la fe, nosotros comenzamos a avanzar en conocer la vida de Dios, la vida Zoe, esa vida espiritual profunda de Dios. Es cuando nosotros comenzamos a indagar los asuntos del corazón de Dios y comenzamos a ver más exactamente el rostro del Padre y del Hijo. Nosotros comenzamos a contemplar el rostro de Dios. En cuarto lugar, nosotros tenemos que entender que nosotros comenzamos a pelear la buena batalla de la fe cuando nosotros podemos defender ante los argumentos de las tinieblas, salir en defensa de la fe de Cristo. Es decir, nuestra fe comienza a madurar cuando nosotros comenzamos a indagar los asuntos profundos de la fe. Es decir, nosotros no podemos defender o no defender, sino, como dice la Escritura, presentar defensa del Evangelio si nosotros no profundizamos acerca de nuestra fe. Porque nosotros tenemos que entender que lo que controla o lo que rige este mundo es un sistema de creencias y de pensamientos. Y si nosotros no ahondamos en la fe de Cristo, nosotros no tenemos los suficientemente profundos argumentos en Dios o pensamientos altos de Dios para hacer frente a los argumentos de las tinieblas. Porque es preciso entender que la meta de Dios es que nosotros podamos desbaratar todos los argumentos de las tinieblas, y asimismo lo establece en las Escrituras cuando nos dice a nosotros: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Dios nos quiere llevar, y nosotros tenemos que entender que nosotros comenzamos a pelear la buena batalla de la fe cuando nosotros comenzamos a presentar defensa del Evangelio, presentando los argumentos del reino de Dios que derriban los argumentos de las tinieblas, que derriban los argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Y Dios te quiere hacer diestro en la mente de Cristo, de manera que tú puedas manejar los pensamientos de Dios a fin de que su luz sea conocida a través de ti. Entonces la meta de que nosotros entendamos lo que es pelear la buena batalla de la fe y agarrar la vida eterna es de que nadie pueda convencernos o de que nadie pueda presentar un argumento que nos aleje a nosotros de la vida de Dios. Nosotros tenemos que entender que en la vida de Dios es que nosotros estamos totalmente protegidos. En la vida de Dios es que nosotros estamos totalmente cercados. Y que la vida de Dios en todo ese ámbito es la realidad de Cristo completa en nosotros. Cristo completo en nosotros es el lugar, es la posición, es la dimensión en la cual yo habito, que las tinieblas no pueden accesar esa luz, no pueden arrebatar esa herencia. Pero esto demanda, y de esto disertaban mucho los apóstoles, así como el apóstol Pablo, cuando él urgía a los creyentes y cuando él trataba de convencernos que mientras nosotros, siendo herederos, somos ignorantes, en nada diferimos, en nada nos diferenciamos de una persona esclava. Porque una persona esclava tiene que ver
con una ignorancia o tiene que ver con una mente ignorante en los pensamientos de Dios. Tiene que ver con una capacidad de ignorancia en los asuntos espirituales. Entonces es preciso entender la urgencia del Espíritu Santo, por no decir la emergencia del Espíritu de Dios, de llevar la iglesia a una madurez y que tú puedas entender que esa quinta fase de la fe es nosotros pelear la buena batalla de la fe. Pero para nosotros pelear la buena batalla de la fe, Dios tiene que elevar nuestra mentalidad. Dios tiene que elevar nuestro entendimiento a un avance espiritual y una profundidad en los pensamientos de Dios. Yo tengo que profundizar en los pensamientos de Dios. Yo tengo que llegar a tener la capacidad de presentar defensa por el Evangelio, y no una defensa como si yo estuviera discutiendo religión con las personas, sino que yo tengo que tener la capacidad del Espíritu de llevar a las personas a entender cómo funciona la vida de Dios. Es decir, nadie refuta cómo una vida es disfuncional porque tú puedes ver los principios en la naturaleza. Y eso es preciso que nosotros conozcamos en el ámbito espiritual. Si nosotros entendemos a cabalidad cómo es que funciona la vida eterna, cómo es que funciona la vida del Espíritu, cómo es que funciona la vida de la fe, va a ser evidente a los que no han creído y va a ser presentado el Evangelio de manera tal que ellos se van a dar cuenta de su disfunción espiritual, de por qué su ámbito espiritual no está funcionando. De eso se trata, que yo pueda demostrarle y yo pueda presentar evidencia a las personas de cómo su vida espiritual no funciona, porque hay algo que se está descuidando en el proceso de desarrollo. Hay algo que no, hay un ingrediente que no está ocurriendo en la fase de desarrollo de la naturaleza de Dios. Y es preciso que la gente pueda comprender que todo se trata de eso. Poder saber, poder conocer qué es natural en Dios, qué es natural en la espiritualidad de Dios, que no estamos añadiendo correctamente esos ingredientes para que nuestra vida espiritual resulte adecuada. Entonces, aquí llegamos a lo que queremos en este momento, y que la quinta fase, que es la fase visible de la fe. Quiero que me acompañes a varios pasajes en la Escritura. Vamos primeramente aquí mismo en Hebreos. Vamos a pasar al capítulo 11 de Hebreos, los versos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11, versos 20 al 22, dicen así: por fe, en cuanto a lo que habría de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Por fe, José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones respecto a sus huesos. Lo primero que yo quiero denotar aquí, que usted vea,
es que nuestro hablar espiritual es la esencia de la fe y nuestro hablar espiritual es en realidad lo que va a marcar la quinta fase de la fe. Es decir, todo lo que la quinta fase de la fe nos va a llevar, número uno y en primer lugar, es a un hablar distinto. Es decir, en el hablar espiritual, pero no solamente es un hablar distinto, sino tiene que ver de hablar cosas que aún no se veían. Es decir, yo quiero que usted note lo que ocurrió con todos los patriarcas, es decir, con todos los que nosotros en inicio podemos ver en las escrituras, que como reales padres espirituales hablaron o bendijeron a sus hijos sobre cosas que aún no se veían. Note esto, o sea, ellos no hablaron o no bendijeron con cualquier palabra a sus hijos, sino que las palabras de ellos literalmente se convirtieron en una hoja de ruta para sus hijos, en una brújula para el ámbito espiritual que cada uno de sus hijos iba a recorrer, y así se cumplieron sus palabras en sus hijos. Imagínense de qué ámbito estamos hablando. Por eso es que nosotros no podemos tomar en vano y nosotros saludarnos solamente religiosamente, de decirle a otro Dios te bendiga, cuando en realidad nosotros no hemos tenido una hoja de ruta o una brújula espiritual que le pueda lanzar a una persona una dirección espiritual real a donde ellos se puedan dejar llevar para saber cómo Dios va a través de sus vidas. De esto se trata. La bendición en las escrituras era literalmente lo que nosotros llamamos una palabra profética, pero no era una palabra profética refiriéndose solamente a acontecimientos futuros que involucraban personas. No, no era eso. No era acontecimientos futuros que involucraban a personas. No, era el propósito eterno de Dios, cómo iba a ir madurando en la vida de esas personas. Era el propósito, era hablar el propósito eterno de Dios para las generaciones. Note que todo lo que Jacob, todo lo que Isaac bendijo a sus hijos, lo hizo preservando el linaje por el cual iba a venir Cristo. Es decir, todos los lugares literalmente a los que ellos tenían que llegar era para demostrar algo de la vida de Jesús. Ellos no podían ir a otros lugares porque esos lugares específicos fueron señalados para arrojar una sombra o algo que nosotros íbamos a ver a través de esas historias, pero que en realidad nos hablaba algo de la vida de Cristo. Mire qué profundidad es lo que tiene que ver o lo que nos hablan las escrituras acerca de lo que realmente significa la bendición de Dios. Entonces, hoy vemos que esto se ha distorsionado en la iglesia porque por cualquier cosa somos bendecidos, por cosas materiales y de aquí y de allá. Pero estas cosas que nosotros alegamos decir que son bendiciones de Dios, en nada arrojan una ruta
o un propósito eterno de Dios en la vida de esa persona. Y esto es importante entenderlo. La bendición tenía que ver de hablar de cosas que aún no se veían, pero que estaban ligadas al propósito eterno de Dios, en cómo Cristo se iba a dar a conocer a través de ellos y a través de las generaciones. Entonces, si nosotros no podemos ver a Cristo en las alegaciones espirituales que hacemos muchos, por incluirnos a todos, hacemos muchos, donde no podemos ver el propósito de Cristo, el propósito eterno de Dios para desarrollarse en generaciones o desarrollarse como un legado a las generaciones que vienen. Entonces no estamos viendo, no estamos comprendiendo de lo que se trata bendecir en el ámbito de Dios. No estamos entendiendo. Porque el hablar de fe, como he dicho, el hablar de fe es el hablar profético. Otra vez, el principio, el hablar de fe es el hablar profético. Y el hablar de fe es dar por enterado a una persona cómo se va a desarrollar el propósito eterno de Dios, que es Cristo en su vida. ¿Cómo va la formación de Cristo en la vida de una persona? Eso es la bendición. La bendición no se trata de que Dios esté enfocado en estar dándonos cosas materiales. La bendición se trata es de ver cómo el propósito eterno de Dios se va dando en nuestras vidas a fin de que nosotros podamos presentar el legado de Cristo para una siguiente generación. Quiero que vayamos también a otra vez la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, el versículo 8. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Esto lo conocemos mucho y muchas veces lo hemos aludido a estos pasajes, es decir, lo hemos utilizado. Porque la aflicción del tiempo presente, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria, ilimitada, eternamente y para siempre, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, esto es un principio que muy bien nosotros podemos verlo, que es el significado real de una vida profética. Es decir, una vida profética no se basa en la guianza que Dios me va a dar a mí solamente para hacer posibles cosas materiales externas, sino que dice la Escritura que la vida espiritual, la vida de la fe, les exhorta el apóstol aquí a la iglesia de los Corintios, que la aflicción que en este momento ellos están experimentando, aunque sea breve y leve, dice, nos prepara una gran gloria. Pero en realidad, ¿de qué gran gloria le está hablando el apóstol? Si no es de la gloria que ha de manifestarse en ellos, que es lo que Cristo dio a entender de cuando Él, habitando en nosotros, manifestaría al mundo su luz.
Es decir, Él está hablando que nos gocemos en las cosas que no se ven, y así se lo está explicando claramente. En el siguiente versículo le está diciendo, ¿y qué es lo que yo espero con esto que yo les estoy diciendo? De gozarnos por la gran gloria. ¿De qué gran gloria es que yo les estoy hablando? De la siguiente, de que nos gocemos en las cosas que no se ven, en las cosas y no en las que se ven. Porque la vida profética demanda en que nosotros podamos hablar hacia el futuro, lo que no se ve en las personas. Dios no está interesado en hacerte saber todos los desastres que se ven que vienen sobre la tierra. No, Dios está interesado en que tú puedas saber todo lo que va a acontecer dentro de ti en la generación espiritual que viene. Eso es lo que Dios quiere edificar con su palabra en este momento, a que tú tengas mayor consideración de lo que Dios te está hablando, que es para edificar dentro de ti, que las cosas que tú te puedas preocupar que puedan acontecer fuera de ti. Porque la vida de fe y la vida profética implica que nosotros no vivimos por las cosas que se ven. Y las cosas que se ven, aunque puedan hacer aflicción presente, como le está diciendo Pablo, es decir, dejen de enfocarse. Imagínense, si ustedes pueden evaluar las palabras que le está hablando el apóstol, le está diciendo, dejen de enfocarse en la persecución visible que ustedes están viendo ahora mismo como iglesia, dejen de mirarla. ¡Wow! ¿Cómo podíamos dejar de mirarlo? Tú podrías decir, si están matando cristianos todos los días. Imagínese eso. La iglesia de Corinto está siendo testigo, así como toda la iglesia y todas las iglesias a las cuales los apóstoles vivieron, están viendo externamente morirse gente por fuera continuamente, como tú y como yo, o como alega el sistema, no sé cómo decirlo. Pero Pablo y Dios nos está hablando con las mismas palabras, diciendo, no mires lo que se ve. No mires lo que se ve. ¿Qué era lo que veía o lo que estaba mirando la iglesia de Corinto? Cristianos, gente que ellos amaban, siendo matadas todos los días. Pero Dios comienza a animar a la iglesia de Corinto con esta palabra, no mirando las cosas que se ven. ¿De qué cosas era que él estaba hablando? Mire, del sistema aquel religioso que está abusando personas, matándolas literalmente. Y esto no era de hacerse de la vista larga, esto era de nosotros poder ver las cosas espiritualmente. ¿Me entiende? Dios no estaba ajeno a lo que le estaba pasando a los creyentes. Los creyentes están disfrutando de su herencia. Y si tú no puedes mirar las cosas como Dios las ve, en tu generación no puedes disfrutar de la grandeza de tu Dios o de la majestad que tu Dios te presenta, porque la mayoría de la majestad de tu Dios son cosas que no se ven. Son los aspectos invisibles de la fe. ¿Puedes comprender estas palabras? Entonces, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, no nos gocemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales. Es decir, de algún modo, de vez en cuando, ellos podían disfrutar
en el milagro que Dios hacía, liberando a uno de sus amados de algún peligro, de persecución, de algún suceso. Pero él decía estas cosas, por eso él está hablando, mira, esto, si te enfocas solamente en eso, esas cosas son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, nosotros le queremos dedicar el mayor tiempo de nuestra vida a desarrollar el propósito eterno de Dios dentro de las personas. En eso ocupamos nuestros sueños, en eso ocupamos nuestra vida, en eso se va todo el tiempo que nosotros queremos vivir, porque para eso vivimos, para el propósito eterno de Dios. Si hasta aquí tú no te has dado cuenta que la mayor gloria que nosotros tenemos en esta vida es el propósito eterno de Dios. No son cosas físicas, no son cosas terrenales, no son cosas materiales. La única gran cosa, si podemos decirlo de esa manera, o el alguien, el algo al que nosotros tenemos que estar enfocados es Cristo. Cristo es nuestro único tema. Cristo es el tema. Cristo es lo más importante. Y el desarrollo de Cristo, siendo su Padre y Él como Hijo, a lo que nosotros debemos enfocar el mayor tiempo de nuestra vida y darlo a conocer a otros. De esto se trata las cosas eternas. De esto se trata lo que no es temporal. De esto se trata enfocarnos en los asuntos eternos, en las cosas eternas. Porque las cosas eternas en realidad son alguienes eternos. ¿Me entiende? Tanto en el ámbito de Dios, de la luz, como en el ámbito de las tinieblas, de quien te tienes que guardar es de alguien. Porque en el ámbito de las tinieblas hay un enemigo, pero en el ámbito de la luz tienes a tu mejor amigo, tienes a tu esposo, Cristo. Siendo nosotros como comunidad de fe, como comunidad espiritual, como iglesia, su esposa. Entonces, nuestro menester primario, o en lo que nosotros nos tenemos que ocupar continuamente, es cómo desarrollar los negocios eternos de Dios, cómo desarrollar las empresas eternas del Padre. De esto se trata, el que nosotros busquemos más ámbitos en los que nosotros podamos disertar o presentar los argumentos de Cristo, presentar los pensamientos de la mente de Cristo, para que en la mayoría de los ámbitos que sale una palabra, lo que pueda invadir todo nuestro territorio interno de nuestro corazón y de nuestra mente sea disertar la vida eterna de Dios. Sea disertar y sea que Cristo profundice en nuestro ámbito interior. Porque Cristo nos quiere dar una palabra para hablar de ámbitos que aún no se ven, de cómo Dios quiere desarrollar esta fe, de cómo Dios quiere desarrollar este propósito eterno a las generaciones que vienen. Entonces tú tienes que entender que así como el desarrollo humano físico tiene 5 fases, el desarrollo espiritual también. Diga conmigo, se nace por fe, se camina por fe, se corre por la fe, se pelea por la fe, y se habla de cosas que aún no se ven por la fe. Nuevamente, tú naces espiritualmente por la fe. Tú caminas espiritualmente por la fe. Tú corres espiritualmente por la fe.
tú peleas espiritualmente por la fe y tú hablas de las cosas que aún no se ven por la fe. Es de esta manera en que nosotros podamos ser personas proféticas. Porque todos a veces nos enfocamos o en las palabras proféticas o en el manto profético. No, pero Dios quiere que seamos personas proféticas. Y ser personas proféticas es de lo que se trata, la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan cuando tienen en ellos la fe de Cristo. Y cuando la fe de Cristo va madurando en ellos hasta los ámbitos en que podamos ver al Hijo formado en nosotros. Y cuando nosotros podemos ver al Hijo formado en nosotros con su madurez adulta, es decir, a Cristo en su madurez adulta, es entonces que nosotros podemos decir que nosotros hablamos de los asuntos espirituales que aún no se ven. Esta es la vida profética y esto es lo que debe dominar la vida profética. La vida profética no es el pronóstico del tiempo. ¿Me entiende? De los desastres o de los... No, la vida profética es el pronóstico del tiempo espiritual que nos ha tocado vivir en Cristo. De saber el desarrollo de cómo la habitación de Dios. Eso es. En eso se basa el hablar de fe. Imagínense si no fuera así, amados, la Escritura no tomaba tanto tiempo en hablar cómo los patriarcas bendecían a su próxima generación para establecer en ellos un legado al cual ellos van a continuar como si fuera en la carrera acá de la tierra, cuando tú le entregas un batón al otro y el próximo lo toca y lo toma en su mano para continuar el próximo ciclo de carrera que le toca. Así es en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual tú estás entregándole herencia espiritual a una próxima generación. Tú le estás entregando la herencia de Cristo a la próxima generación para que la próxima generación pueda moverse en sus días o pueda moverse en su temporada espiritual sabiendo qué es lo que compete a la formación de Cristo en esa temporada, a su siguiente generación. Y por eso estamos hablando esto en este momento, para que nosotros podamos entender lo que tenemos que entregar a nuestra próxima generación espiritual es cuál es la formación de Cristo que les compete a ellos, por donde Cristo va a explotar en su generación, por donde Cristo va a hacer cumplir el deseo de Dios, que es que seamos el edificio del Dios viviente. En eso es que Dios quiere emplear el máximo tiempo de desarrollo espiritual, en que nosotros podamos ser los emisores y representantes correctos de Cristo a una generación. Y por eso empleamos nuestro tiempo y para eso es que nosotros queremos ver a nuestra generación que Cristo la habite totalmente, que como Dios planificó en el misterio de esta fe, que es la plenitud completa de la deidad en la iglesia. Queremos ver eso en nuestra generación. Queremos ocuparnos en que la plenitud de la deidad sea vista en la iglesia. En eso enfocamos nuestro legado. En eso enfocamos nuestra meta. No en las cosas físicas que nosotros podemos lograr, sino en las cosas espirituales que Dios puede lograr dentro de ti. En esto se basa la fe del Dios vivo. En esto se basa el misterio de la fe. Y es
a lo que en este tiempo yo espero que con estas palabras tú hayas podido ser edificado para hacerte una persona profética, para hacerte un adulto espiritual, teniendo en estas 5 fases de fe en tu vida. Así que conéctate a nuestro canal Cielo Nuevo, suscríbete. ¿Para qué? Para que seas edificado, pero también para que compartas a otros. Comparte esto. Inspira que otros se conecten y escuchen y que la palabra de Dios produzca en ellos el propósito eterno de Dios. Así que gracia y paz a los que nos siguen, ¿verdad?, en este medio, y esperamos que Dios pueda continuar de terminar esta obra en nosotros. Bye.